Señor mi Dios, Padre bueno, Padre amado, delante de tu presencia nos encontramos reunidos virtualmente esta noche, dándote toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Estamos reunidos para escudriñar tu palabra, Señor, para buscarte, para adorarte en espíritu y en verdad. Te pedimos que seas tú dirigiendo esta reunión, que sea el Espíritu Santo poniendo palabra de ti en mi hermano Daniel, que nos va a enseñar el día de hoy el tema de la adoración, Señor, para que podamos vivir una vida de adoración, Señor, y solo a ti sea siempre toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, usualmente cuando yo hago un estudio de algún tema, hay una parte de la Biblia en la cual me anclo primeramente para hablar. En esta sería en Juan 4, si gusta lo vamos buscando para dar apertura con ese. Juan 4, 23 y 24. Vamos a tenerlo nada más a mano porque va a ser algo a lo que estemos recurriendo. San Juan es Juan, el Evangelio de Juan. primera, ok. No, primera no, el Evangelio de San Juan. Ok, San Juan. San Juan 23, 4, 23. Pueden seguirlo con la lectura. Estas son de Jesús. Entonces, a mí en mi Biblia me salen en rojo, como pueden ver en estos momentos. Y vamos a leer el 23 y 24. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Importante la parte de en espíritu y en verdad. Vamos a dejarlo hasta ahí, apenas el 23, empezar a agarrarlo. Pero la primera pregunta, cuando uno estudia un tema, tiene que preguntarse primero, ¿qué es la definición? ¿Qué significa adorar? Porque podemos tener una definición cultural, lo que hemos escuchado, lo que hemos entendido, y una definición de diccionario, que es lo que usualmente suele regirse. Vamos a leer que la definición de adoración es adorar, es rendir culto, amor profundo y reverencia máxima a una divinidad. Entonces, desde ya estamos viendo que cuando se define la adoración, ni siquiera se hace referencia a lo que es el cántico, la oración o el llanto o el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que es rendir culto, amor profundo y reverencia hacia una máxima divinidad. No sé si ustedes se recuerdan, tal vez viendo fábulas o viendo las historias de Daniel y en el Foso de los Leones y así, que lo que querían era que adoraran otros dioses. Y se ve adorar como rendirse y empezar a hacerle así con las manos de arriba abajo a los dioses, a dioses paganos. El adorar es básicamente ponerse al servicio, ponerse a prestación para alguien más. Yo adoro al dinero, adoro a tal vez una adicción que tengo, puede ser incluso que adoren a la marihuana. ¿Por qué? Porque tiene un amor profundo y porque tiene una reverencia máxima hacia eso. Sin embargo, la adoración no debería irse hacia ese lado. La adoración no tiene que irse enfocada hacia algo externo, tiene que irse enfocada pura y meramente hacia Jesús, hacia Dios. Podemos imaginarnos que hoy en día el adorar es una persona hincada, así como orando o llorando, cuando están cantándose alabanzas en la iglesia o cuando se hace una demostración ahí, pero no es la totalidad de lo que es la adoración. Eso, si lo podemos ver así, es como el resultado de yo haberme graduado es que a mí me paguen por un trabajo. El resultado de yo portarme bien es que las cosas me salgan bien. Es un resultado. La adoración por medio de ese momento, tal vez de intimidad que se tiene con el Espíritu Santo, es el resultado de ser un adorador, no la adoración en sí, que es algo que en ocasiones nos cuesta como desmentalizarnos que eso es. No sé si por ahora me van siguiendo. Vamos entendiendo que la oración no es el estar yo hincado haciéndole así a alguien o el estarme pegando en el pecho cuando estoy hincado en el culto, sino más bien que es un amor profundo, es el rendir culto y es una reverencia máxima hacia una divinidad. Leamos lo que es Salmos 95:6. Porque algo se sabe de David es que a él le gustaba hacer fiesta. A David le gustaba representar su amor a Dios con bailes, con saltos. Paz, Le encantaba. dice así Salmos 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque, Amén. ok, Podemos dejarlo así. listo.
Venid y adoremos y postrémonos, arrodillándonos delante de Jehová nuestro Hacedor, o sea, rendiéndole reverencia hacia Dios. David era uno que le gustaba adorar hasta el punto de saltar y brincar, como tal vez lo hacen en algunas iglesias. Dice que lo hacía tanto que hasta se le veían partes de intimidad. Okay there? Yeah, sure, it's good. Thank you. Do you want a fan? I'm fine, no worries. I'm fine, no worries. Thank you. Una disculpa. Volviendo al punto, David le gustaba ejercitar esa parte de resultado de la adoración, pero David ya vivía con un corazón puesto hacia el servicio del Señor, y eso se demostraba con su tipo de adoración. Ahora sí, el salmista habla de un tipo de adoración, pero este tipo es una imagen de la adoración como resultado del corazón, de un corazón que está cerca de Dios. Mis comportamientos, la forma en la que yo voy a demostrar esa adoración, va a venir de qué tan cerca me encuentre yo de Dios, de qué tan bien me sienta yo con Dios en esa conexión. Podemos también leer Juan 4:24, que es la parte siguiente de lo que era lo que estábamos leyendo ahorita. Paz, dice así, Paz. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Exactamente. Dios es espíritu. Él no necesita música, Él no necesita que le pongan luces en un escenario, como tal vez en algunas iglesias los hacen, o, o no necesitan nada físico, nada material para poder venir sobre su pueblo. Dice que es puro espíritu, y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. No se puede adorar de una forma, ¿cómo le digo?, falsa. Yo puede que de adentro de afuera para la gente puedas llorar. Y eso pasa en muchas iglesias, que lastimosamente el grupo de adoración es como un show. Y la gente va al frente del púlpito y se pone a tocar los instrumentos, se pone a cantar y llora y se siente como tocada por el espíritu, pero eso lo están haciendo como de los dientes para afuera, porque no le están adorando al Señor con todo su ser, no le están adorando con su obediencia. Volvemos a la definición, es rendirle culto. El adorar a Dios es rendirle culto a Él, es tener un amor profundo, es tener una reverencia a esa máxima dignidad. ¿Ok? Pero ahora bien, ¿cómo podemos nosotros adorar al Señor? ¿Cómo nosotros como cristianos podemos complacer al Señor para adorarle con nuestros comportamientos? Podemos leer también lo que es Romanos 12:1. Paz, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Amén. En la 1960 dice que es vuestro culto racional. Tal vez ahí se entiende un poquito más. Vean que ya desde aquí me está diciendo de qué manera puedo agradar a Dios. Dice que le presente mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Esa es la forma en la que podemos alabar a Dios, en el ofrecerle nuestro cuerpo como sacrificio. El adorar a Dios va más profundo que la música que se toca o que las alabanzas que se cantan o que la oración que se hace, y va más relacionado a lo que es el sacrificar mi cuerpo yo para que sea olor grato ante el Señor. Dice que agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Recuerden, la parte de oración era rendirle culto a algo superior. El adorar a algo es rendirle culto a eso. Entonces, no sé si por ahora voy dando el punto bien, si me van entendiendo. Hay una diferencia entre lo que es el adorar de forma de los dientes para afuera, no de corazón, no de verdad, y el adorar musicalmente o de presentación, de show. Pero la adoración que Dios está buscando es una adoración en espíritu, como lo decía en San Juan 4:24. Es algo espiritual, no es algo de música, no es algo de talento, no es algo que tenga que ver con qué tan lindo cante o qué tan lindo baile, las iglesias que bailan o qué tan lindo haga el grito de júbilo, o hay iglesias que hasta tienen unos cuernos para adorarle al Señor, como lo hacían los israelitas. Cada cosa se respeta, no se comparte todo, pero cada cosa se respeta, y esa es su forma de adorar.
pero eso no es la adoración. La adoración se presenta cuando mi cuerpo se pone a disposición del Señor. Yo adoro a Dios cuando mi vida representa la vida de un cristiano, cuando yo saco de mí y digo, yo no voy a hacer lo que yo quiero, sino que voy a hacer lo que Dios quiere. Entonces, nos arrebatamos de lo que soy yo y pongo mi vida a servicio del Señor. Y eso es el sacrificio que a Dios le agrada, ese es el sacrificio que a Dios le complace. Esa es la adoración que Dios está buscando. No una adoración de qué tan bonito canten, una adoración de qué tan bonito baile, una adoración de qué tan bonito viva usted. Y que viva de corazón, no que sea una forma de expresión cultural nada más, sino que sea algo que salga de su corazón. Recuerden que en el cristianismo ninguno está amarrado a nada. Usted no tiene condenación en Cristo. Dice que los que estamos en Cristo no tenemos ninguna condenación. A usted nadie lo obliga a hacer las cosas buenas. Uno de propia disposición tiene que estar dispuesto a hacer cosas buenas porque le quiere honrar a Dios, porque le quiere adorar. En Romanos vemos que a Dios, cuando ponemos nuestra vida en sacrificio para Él, nos vuelve a ver y se siente agradado. Porque incluso dice en Romanos 12:1, que estábamos leyendo, santo, agradable, o sea, algo que a Dios le complazca, algo que a Dios le haga sentir bien, que diga, mira, esto a mí me gusta. Este es el sacrificio que Dios está buscando. Nosotros adoramos a Dios con nuestra forma de vivir, no con una alabanza bonita, no con un cántico de júbilo, sino con nuestra forma de vivir. Podemos también leer Hebreos 13:15. Voy a leerlo para agarrar tiempo. Yo lo tengo aquí, 13:15. Ok. Dice así la palabra del Señor. Así que ofrezcamos siempre alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. Aquí esta parte de Hebreos a mí me gusta mucho porque habla sobre los deberes cristianos y se puede hacer una lista eterna de cuáles son las cosas que un cristiano debe hacer. No por obligación, nuevamente. Nadie nos obliga a ser buenos. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos convence de pecado y nos quita el deseo de la maldad para poder hacer obras buenas. Y estos deberes cristianos hablan sobre el amor fraternal, sobre la hospitalidad, sobre saber cómo comportarse, cómo compartir la palabra. Y esa parte del 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Y vea lo curioso, el sacrificio de alabanza del cual me está diciendo, dice entre paréntesis, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. O sea, el fruto es porque ya dentro hay una rama, ya dentro hay un árbol que creció. El fruto es el resultado. No es que yo por bendecir a Dios con mis labios eso le va a hacer algo, no. Es que dentro de mí hay un cambio, dentro de mí hay un proceso que va a terminar resultando en un fruto de labios que glorifiquen su nombre, que confiesen su nombre. O sea, tenemos que confesar el nombre de Dios, tenemos que confesar que Dios es Señor, que Dios tiene. Y claro que sí, las alabanzas son importantes. Eso no es el punto que quiero darles. No quiero decirles como que, mira, no canten con instrumentos. Si su iglesia canta con instrumentos, bienaventurados. La de nosotros, al menos la de Isaac, la de Josué, la de Isaac y la mía, no usan instrumentos. Cantan con la voz nada más. Y aún así, Dios lo que escucha es la voz. Eso lo podemos buscar ahorita, que es una parte que dice que Dios lo que escucha es la voz del adorador, no el instrumento. No escucha, los instrumentos son cosas vacías, son cosas que se usan para crear un momento emotivo, pero no tienen un valor espiritual. Lo que sí tiene un valor espiritual es el corazón que se pone delante de Dios. El corazón es la persona que se pone como ofrenda delante de Dios y le dice, mira, yo decido poner mi vida delante de ti para adorarte, para obedecerte. Ok, una disculpa. Ahora yo les voy a traer una pregunta. ¿Puede adorar a Dios alguien que se encuentra en pecado? ¿Puede alguien pecador adorarle a Dios? Si usted responde como con un pulgar arriba hacia abajo. Según lo que habíamos, De boca para afuera, sí. según lo que sí, de boca para afuera, según lo que habíamos escuchado anteriormente de su boca, el pecado y el espíritu no pueden habitar juntos. Por tanto, si yo estoy en pecado, no puedo adorar en espíritu y en verdad. Puedo adorar de dientes para afuera. No, vamos por ahí bien.
La respuesta básicamente es un rotundo, tal vez. Sabemos que somos pecadores y todo, pero vea que es una contradicción. Yo diría que es un no. Yo diría que es un no. Esto es algo que todavía yo no he entrado a la profundidad suficiente para poder entenderlo por completo. Todos vamos a llegar a caer en pecado en algún momento, pero vea la contradicción. Puede que yo le cante, puede que yo le llore, puede que yo le grite, pero mi adoración no es eso, sino una vida consagrada a Dios. Si la Biblia define la adoración como rendir reverencia y honrar y una sumisión total hacia Dios, a la hora de yo andar en pecado significa que no estoy haciendo eso, sino que estoy haciendo lo contrario. Y si la forma de adorar es definida como eso, como una sumisión, como una rendición, como un honor hacia Dios, como el vivir las cosas que Dios me manda que haga, si yo ando en pecado, significa que no estoy adorándole de la forma que se merece. Ahí yo escuchaba una vez un testimonio de un pastor, y esto tal vez a nosotros, como venimos de una iglesia que no usa instrumentos, se nos es muy ajeno. Y él me decía, Dani, el usar instrumentos a nosotros no nos gloria, el usar instrumentos simplemente lo usamos porque es como un arreglo, un extra, pero sabemos que es el corazón de la persona a la que tiene que adorar. El usar instrumentos conlleva una inversión de plata, conlleva una inversión de dinero, de tiempo, porque esa gente tiene que ponerse a tocar instrumentos toda la semana para poder llegar el domingo y tocar bien bonito. Y este pastor me decía, una vez habíamos hecho el esfuerzo, ventas y todo para comprar una batería. Y solamente un solo muchacho dentro de la iglesia tocaba batería, solo él sabía. Y lo pusimos a tocar batería. Tocaba excelentísimo. Tenía un talento nato, tenía un talento, pero lo que se llama precioso para tocar batería. Pero nos dimos cuenta que andaba en fornicación, nos dimos cuenta que andaba en pecado. Y él no quería arrepentirse de su pecado. Él no quería como volver a Dios, sino que quería seguir haciendo su voluntad. Y él dijo, Dani, con todo el dolor del mundo, con todo el cansancio que llevamos de haber tenido que invertir dinero y fuerza y tiempo para poder comprar esa batería, preferimos tener esa batería vacía a tenerla con alguien que no estuviera adorando a Dios en su totalidad. Porque la adoración no es el llegar a ponerse en un escenario o el pararse en la iglesia a cantar una alabanza bonita. La adoración es la forma con la que yo vivo. Y si la forma con la que yo vivo no adora a Dios, entonces de nada me sirve pararme y cantar como si fuera Luis Miguel o no sé, algún cantante famoso que canta bonito. De nada me sirve a mí eso, porque lo estaría haciendo de afuera, no lo estaría haciendo de espíritu. El yo andar en pecado me evita, por definición, el ser un buen adorador. A David, cuando David cayó en pecado, sintió la ausencia de Dios por completo. Sintió la ausencia de Dios, sintió cómo Dios se había alejado de él, y como él ya había sabido lo que era la experiencia de tener a Dios cercanamente, él sufría, y muchos de los salmos hablan sobre por qué me has abandonado, por qué no puedo volver a tu presencia, quiero estar contigo, quiero adorarte, y no podía, porque él estaba en pecado. Volvemos a recapitular varios puntos que son importantes. La adoración se da por medio de mi vivir, no por medio de la música que toco ni la forma en la que se hace el experimento o el fruto del ser un adorador. Vamos a leer la parte esa, voy a buscarla porque eso no lo tenía planeado. ¿Cuál es el versículo, Dani? Estoy buscando en memoria. Aquí me sale que es 1 Corintios 14:7. 1 Corintios. 14:7. Uh-huh. Dice así la palabra del Señor, paz. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo. Mas si yo ignorare
el valor de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también Ok, vos, amén. amén. Ah, como no es algo que traía preparado, entonces me disculpo si no tiene todo el sentido del mundo, pero aquí la parte habla sobre cómo los sonidos o las voces, si no tienen un significado detrás, los instrumentos, no tiene razón de existir. Dice el 10, tantas clases de idiomas hay, seguramente, y ninguno de ellos carece de significado. Los instrumentos no tienen un espíritu, un alma que les sirva para poder adorar al Señor. Somos nosotros los que le adoramos. Y al adorarle lo hacemos con palabra, con voz y con significado. No puedo adorarle en vano al Señor, no puedo nada más empezar a balbucear y decir, ya la adoré. Tiene que haber un significado detrás de eso. A mí me Eh, parece que está muy bien, Dani. sí, ustedes saben que a mí me gusta traer algo sólido y preparado Sí, cuando me está salgo. acorde. Sí, para mí el versículo está bastante claro, digamos, no hay que analizarlo tantísimo. Ok. De hecho me encantó porque Eh, siempre quise encontrar ese versículo, pero no sabía dónde estaba. Y sí, bueno, Sí, ya ahora que lo encontramos, está bienísimo. Gloria a Dios, qué bueno, entonces ahí lo pueden anotar. Volvamos a lo que es Juan, porque les dije que íbamos a estar ahí recapitulando nuevamente. Juan 4, 23. Y esta parte recuerden que está hablando con la mujer samaritana. No sé si se recuerdan la historia. Sí, La historia de la mujer samaritana trata sobre una mujer que va a una fuente de agua y Jesús le dice, saque agua de ese pozo y déme de beber. Y la mujer se asombra porque la mujer samaritana era como una extranjera y en esos tiempos el que hubiera una convivencia entre una mujer, entre un judío y un samaritano era algo raro, ellos se discriminaban, eran como perros y gatos, por decirlo así. Y la mujer le dice, pero ¿cómo usted me pide esto a mí si yo soy mujer samaritana? Y Jesús le dice como que hey, cualquiera que le empieza a hablar sobre lo que es el agua de vida. Y la mujer le dice, bueno, en este lugar adoraron mis ancestros. Ellos tenían la tradición de que era el lugar donde se iba a adorar. Era el lugar en específico, la mezquita o la tierra. En ese monte era donde adoraban los antepasados de ellos. Ellos valoraban mucho esta tradición. Y Jesús le rompe el paradigma y le dice lo siguiente, más la hora viene, ok, vamos a leer un poquito más de arriba, vamos a leer del 4:21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también en el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A mí esta parte la agarré justamente para explicarla porque dice que que no es en este lugar, no es en un lugar en específico, no son en cuatro paredes donde se hace la adoración se hace en todo lado. El adorar a Dios es una manera de vivir, no es una práctica musical ni una práctica de canto, es una forma de vida. Eh, Y Dios quiere que le adoremos. Tipo, Dios quiere que nosotros le adoremos. Los ángeles le adoran, los ángeles le obedecen, los ángeles le siguen. Dios quiere que nosotros de corazón también le adoremos, también le respetemos. Yo no le puedo decir a mi padre, papi, yo a usted lo respeto si a sus espaldas hablo mal. O no le puedo decir, mami, yo a usted la amo si cuando me dice que haga algo no le obedezco. El amor conlleva una responsabilidad y el amor se demuestra de una u otra manera, pero tiene que haber una acción. Si yo respeto a mi padre, cuando él me diga algo, voy a obedecerlo. Si Dios me dice algo por medio de la Biblia que es pecado o que es malo, cuando yo lo tenga enfrente mío, lo voy a obedecer porque ya le adoro desde antes, porque ya le tengo respeto hacia Dios. Si no le tengo respeto hacia Dios,
y siento que yo por mi propia cuenta puedo andar haciendo lo que yo quiera, complaciéndome a mí mismo, dejando la palabra de Dios de lado y decidiendo complacer mis propios deseos de la carne, entonces no le estoy adorando de verdad, lo estoy adorando en falsedad. El 23 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Se le adora en espíritu. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios está en busca de personas que le adoren. Dios está en busca de que todos nosotros le sigamos porque sabemos y entendemos que Él sabe más que nosotros. Porque sabemos y entendemos que el sacrificio de Jesús lo hizo de todo corazón, lo hizo con amor. Y entonces viene la parte de nosotros donde nosotros decimos, bueno, Jesús nos amó a nosotros primero, entonces yo decido entregarme también para amarle de vuelta, por decirlo así, para adorarle. En pocas palabras, mi adoración no depende de un acto musical o de canto, depende de mi forma de vivir. Le adoro a Dios con mis acciones, no para salvación, sino por respeto hacia Dios, porque ya mi salvación yo la tengo segura en Cristo. Ya mi salvación viene por medio de la gracia de Jesucristo, no por mis obras. Mis obras lo que hacen es nada más darle el respeto a Dios. No sé si por ahora me van entendiendo, si alguno tiene alguna pregunta. Ok. Si alguno tiene una duda o tiene tal vez un comentario, es más que bienvenido a preguntar. Si usted dice, mira, es que yo toda mi vida me acostumbré a adorarle a Dios con instrumentos. Bueno, la Biblia no dice que no adore con instrumentos. Y si usted dice, no, es que la Biblia dice que hay que adorarle, pero de corazón. Los instrumentos no tienen corazón. Bueno, ni suma ni resta. Simplemente es una práctica cultural. Yo he cantado con instrumentos, yo he cantado a capela, yo he cantado en grupo, le he adorado en soledad también. Y de todas y cada una de las maneras no viene de lo que yo esté haciendo por afuera, viene de cómo esté yo por dentro. Yo sé que yo a Dios le he cantado en la iglesia y seguramente cuando más bonito le he cantado es cuando más mal he estado. Y eso a mí me hace arrepentirme y me hace querer adorarle con mi comportamiento también. Yo digo, mira, estoy haciendo falta a lo que Dios me está diciendo. Tengo que recapacitar mi vida y poner mis planes delante de Él y decirle, perdóname, Padre, porque no te estaba adorando bien. El adorar es una decisión. Yo decido adorar a Dios. No es como lo hago de forma automática. Es una decisión que nosotros tomamos. Yo decido dejar de pecar. Usted decide dejar de hacer lo malo. Dios le da a usted los dos caminos. Le dice, mira, puedes hacer lo bueno, puedes hacer lo malo. El fruto del bien y el fruto del mal. ¿Cuál quiere hacer usted? Y cuando usted decide hacer lo bueno, le está demostrando a Dios que cree en Él, que le adora, que le respeta, que le tiene como la definición que habíamos dado al inicio. Voy a recapitularla. Adorar es rendir culto, amor profundo y reverencia máxima a una divinidad. Yo le rindo culto a Dios. Yo le tengo un amor profundo y yo tengo una reverencia máxima hacia la autoridad de Dios. Esa es la verdadera oración. Podríamos ir concluyendo con eso. Si hay alguna parte que tal vez ustedes dijeran, y vean, son más que bienvenidos. A mí me gusta cuando suelen preguntar, cuando suelen cuestionar y cuando suelen decirme, Dani, pero ¿eso qué significa? Significa que entonces, si no canto, entonces igual puedo estar bien con Dios. Y entonces ahí nos ponemos de acuerdo para poder responder la pregunta. ¿Tienen alguna duda? Sí, es que yo siento como, bueno, aparte de nosotros, de Isaac, mía y Josué, tenemos pues una base religiosa muy, bueno, pues casi que igual a la suya, ¿verdad? Entonces, siento que entendemos muy bien la parte de los instrumentos, ya que nunca ha sido como en nuestra costumbre utilizarlos y demás, pero sí, al menos de mi parte, cuando usted hizo la pregunta de que si un pecador puede adorar, en mi mente estaba pues que sí, porque a nadie se le puede impedir buscar de Dios en ese aspecto, ¿verdad? Si una persona quiere cantar y eso la hace sentirse más cerca de Dios, por más imperfecto que sea, es algo positivo. No estoy diciendo que sea algo que Dios quiera
que vaya a agradar un montón o no, pero es un paso más que acerca a las personas a Él. Hay personas que tal vez no son buenos para leer la Biblia, pero son buenos para cantar. Hay personas que, bueno, pues hablándolo como lo estábamos hablando anteriormente, si no dan frutos, pues se puede decir que esa alabanza, esa oración sea en vano, pero pues también vamos al punto de que es una forma de buscarle, ¿verdad? Pero Claro, sí, sí estoy muy de acuerdo con todo el resto, lo de los instrumentos y demás, y se me ha hecho provechoso saber que adorarle comienza desde la obediencia, no solo desde cantar una alabanza, sino que en el día a día uno tiene que demostrar que le adora con seguir su camino, ¿no? Imitar a Jesús. claro, piénselo esto. La alabanza es buena, la alabanza es necesaria, la alabanza tiene un propósito y tiene una función dentro de la iglesia importante. Eh, Nosotros casi no la explotamos tanto porque es muy de sentir en el momento, pero la alabanza tiene un propósito un poco incluso más grande. El adorar es una cosa distinta a cantar. El adorar es vivir de una forma recta y obediente al Señor. La alabanza son distintas cosas, sino que se combinan, digamos, tipo, si yo tengo una vida recta delante del Señor, cuando yo le alabe, voy a hacerlo de corazón porque tengo ya respeto de antes, ya es algo que yo llevo en el corazón de parte mía. Y entonces dentro de esa línea voy a cantar, alabarle de una forma más pura, por decirlo así. Pero la alabanza tiene una función. La alabanza hace que la persona recapacite. La alabanza, a mí hay alabanzas que me han tocado el corazón. Hay alabanzas que a mí me han dado una cachetada y me han dicho, ya estamos mal. O hay alabanzas que me han llegado a alcanzar tal vez ese punto de sensibilidad espiritual para poder sentir la presencia del Señor. Pero la adoración, como es una definición distinta, la adoración como es el resultado, el caminar de forma recta, el caminar con obediencia y respeto hacia Dios, esa no la puedo hacer. Sí puedo cantarle a Dios, pero no puedo adorarle. Adorarle es respetarle. Alabarle lo podemos hacer todos y los pecadores deberíamos hacerlo lo más posible porque entre más le alabamos, más empezamos a adorarle. No sé si me voy a entender con esos dos puntos. Si Sí, tal vez, hay que marcar la diferencia entre alabar y adorar, ¿verdad? claro, Sí. claro. El alabarle, hay momentos una vez, incluso dentro de una capilla, allá en Estados Unidos, yo me metí en una iglesia que era de estas capillas que tienen abiertas al público para que la gente vaya a orar, muy bonita. Y yo me puse ahí a sentar y me puse a cantar alabanzas, y en el momento que yo me puse a cantar alabanzas, yo me empecé a recordar de todos los hermanos y de cuánto los extrañaba y de cuánto me hacía falta la iglesia, y varias alabanzas me hacían sentir como la presencia del Señor en ese momento, y, y yo estaba mal con el Señor en ese momento porque andaba en pecado, andaba pecando, andaba comportándome mal y no estaba ni siquiera rendido delante de Jesucristo, pero el alabarle me acercaba y me convencía de acercarme hacia Dios. Una cosa que me dijo mi amiga Melissa de la Iglesia del Este en Guanacaste, que fue con la que iba en Estados Unidos a la iglesia, es que siempre que salíamos de la iglesia, pero no tal vez como de instrumentos de remolineando, remolineando, sino más bien como de himnos, pero con música de fondo. Y cada vez que salíamos íbamos cantando la danza. Y cuando salíamos del culto íbamos todos en el carro repitiendo las palabras y cantando porque la alabanza había sido tan buena que nos había quedado pegada la canción. Y yo le decía, Mela, qué buenas alabanzas que cantan aquí, qué buenas alabanzas que tienen. No sé si fue por el momento en el que yo estaba allá o porque realmente funcionaba el tipo de alabanza que tenían. Pero el mensaje es que ella me dice, Dani, ese es el propósito de la alabanza, que usted cuando salga de la iglesia siga gozoso y siga digiriendo lo que aprendió. Tipo, usted cuando va cantando la alabanza se recuerda de todo lo que pasó en el culto y cómo tal versículo habló de tal cosa y cómo dentro de las cuatro paredes del servicio que teníamos, yo lo sigo recordando y lo sigo guardando en mi corazón. Me dice, Dani, la alabanza es una herramienta que nos sirve para agarrar e interiorizar ese mensaje que aprendimos en la iglesia. Y yo le decía, mira qué vacilón, nunca lo había visto yo así. La alabanza es una herramienta, la adoración es un estilo de vida. Esa es tal vez la diferencia de...
pues sí, tal Buenas vez me noches, buenas noches. Buenas noches, falta. Daniel. Buenas noches, Dani. Bienvenido. Hasta ahora me pude conectar, pero todo bien, todo bien. Saludos a todos y saludos a Dani, muchas gracias. Bendiciones. No sé si tiene algún comentario. Usted recuerdo que había dicho que había leído un libro sobre la oración. Sí, es un libro que se llama Una vida con propósito, lo recomiendo mucho. El autor es Rick Warren, él es un pastor, me parece que es estadounidense. Y prácticamente sí, adorar es el estilo de vida, de, que todo lo que nosotros tenemos, palpamos, vemos y no vemos, es creado por el más grande. Entonces, bueno, y viendo lo más tangible, por así decirlo, el trabajo que tenemos es un puesto que Dios nos dio y tenemos autoridad a quien seguir en el trabajo, jefes, llamémoslo. Pero vivir bajo una agradecimiento por el trabajo, por lo que estamos haciéndolo con amor, que en realidad uno de los propósitos o el fundamento de una vida con propósito es vivir con amor, porque así usted hace las cosas bien todos los días. Por ejemplo, en mi trabajo, ¿verdad? Lo que me toca es ver pacientes y estar con, a veces, dar diagnósticos horrendos, ¿verdad? Lo traspolo ahí, ¿verdad? Transmitir el amor, tener empatía, y darle gracias en ese momento por todo, absolutamente por todo. Hay una parte en el libro donde dice que hasta cuando uno está lavando un plato, hasta cuando uno está haciendo, no sé, la cosa más mínima, hay que darle de verdad gracias a Dios, porque en ese momento tenemos todas las posibilidades para poder adorarlo y no lo vemos por la bruma mental y por el ajetreo de la sociedad, de todo lo que tenemos que hacer el día a día, trabajando, llegando a la casa, cocinándonos y toda la cosa. Entonces el estilo de vida de adorar es tenerlo presente en todo lo que usted hace, desde el trabajo hasta cuando abraza a su papá o a su mamá, ¿verdad? Siempre con el fundamento del amor, que es número uno. Y la palabra dice, ¿verdad? Que tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu. Y lo segundo, que también tenemos que amar a nuestro prójimo, así como nosotros amamos a Dios, ¿verdad? Entonces, el estilo de vida de adorar no es solo de cantar, y que es lindo, obviamente, ¿verdad? O sea, creo que es un buen hábito, pero no todos cantan o no todos tienen la sensación de cantar. A veces ustedes tal vez no me dejan mentir, pero hay días donde uno a veces ni siquiera quiere cantar, ¿verdad? Y la adoración es nada más a veces dejarse abrazar por la presencia de Dios y quedarse sin silencio, quieto, meditando, dando gracias por lo que se tiene en el momento, aunque no sé, si alguien está pasando un momento raro, gacho o lo que sea, pues también es un momento de agradecer, porque en el momento donde estamos pasando dificultades es donde más materia nos da Dios para poder trabajar en nosotros mismos. Entonces, con muchísimo más razón, dar gracias, ¿verdad? Y otro propósito es ese, ¿verdad? Dar gracias en todo momento, quiere decir, en el momento más malo o en el momento más lindo, igual dar gracias, ¿verdad? Y bueno, y yo sinceramente ya para terminar recomiendo ese libro porque es un capítulo por día, en realidad, y son 40 capítulos. Entonces, en menos de un mes y medio, usted ya lo leyó. Entonces, me parece también un buen hábito, si alguien quiere empezar a tener hábito de lectura, un capítulo está bien por día. A veces uno se lee más cosas o le dedica más tiempo a otras cosas al día. Y todos al final tenemos las mismas 24 horas. Y al final tenemos la capacidad para hacerlo todos igual. Y no es como para preguntarse
y por qué este man tiene más que el otro o lo que sea. En realidad todos tenemos la misma bendición. Entonces, vivir bajo esa verdad de que Dios es extremadamente bueno, el creador del universo, eh, podemos pensar de que Él es puro amor y nosotros podemos transmitir ese amor a las demás personas para que sientan el amor de Jesús, ¿verdad? Que es eterno y que de hace más de 2000 años se ha predicado. Pero bueno, básicamente es eso, Dani, y no sé, la verdad, si alguien quiere decir algo más. Claro, claro, demasiado, más bien demasiado atinado el comentario. A Dios se le adora en todo momento. No se le dedican tal vez 10 minutos del día para adorar, se le dedica todo el día, se le adora en cada instante. Recuerdo que había escuchado de un pastor que hablaba de cómo una hermana se había enojado con otra porque en una visita a su casa se puso y le lavó los trastes. Y la hermana de la casa se enojó y le dijo, es que usted, ¿por qué me lavó los trastes? Y se enojó, como tipo que se sintió mal, como que, ay, pero es que yo quería lavar los trastes. Y la otra hermana, la de visita, la que venía de visita, pensó que era porque, y por mala crianza tal vez. Pero después le explicó, la de la casa, que es que el momento que ella lava los trastes es el momento en el que se pone a hablar con Dios, que se pone a orar mientras está lavando los trastes. Y entonces la de la casa le decía, es que usted al lavarme los trastes me quitó mi momento con Dios. O sea, en todo momento, en cada instante, mientras barremos, mientras trabajamos, mientras andamos manejando, ahí tenemos que estarle constantemente dando gracias a Dios por todas las bendiciones. Tenemos que estarle diciendo, Padre, mira, gracias, porque aunque voy aquí de pie en el bus, significa que tuve plata para poder andar en el bus. Te adoro, te respeto, gracias, te entrego mi vida. Son cosas que, vea, si le soy sincero, en el momento que usted pone a Dios como primero y lo pone a Dios como Señor, como habíamos hablado la última vez, que es Él el que manda y no nosotros, la gratitud empieza a cambiarle la vida a uno. La gratitud está completamente opuesta a la preocupación, a la ansiedad. Entre más agradecidos somos, menos ansiosos estamos. Es algo curioso, el cerebro no puede tener las dos al mismo tiempo. Es como decir, no puedo tener calma y miedo al mismo tiempo, son cosas opuestas. No puedo tener gratitud y depresión al mismo tiempo, porque la depresión es la tristeza del corazón, la gratitud es la felicidad del corazón. Entonces, como son opuestos, mientras más soy agradecido con el Señor, más difícil se me hace estar triste. Son cosillas curiosas, Dios nos creó perfectamente. Sé que eso en neurociencia tiene un significado. Una vez vi un video de una muchacha que lo explicaba a detalle porque era neuróloga. Pero bueno, yo creo que por aquí podemos irlo dejando. Si algo quiero que se lleven en sus corazones es justamente la diferencia entre adoración y alabanza. Muy bien acotado por Gerson el comentario para que aclaráramos esas dos partes. Y que la adoración, aparte de la alabanza, la adoración es mi forma de vivir, es mi forma de comportarme, es la forma en la que tengo en alta estima a Dios. Entonces, de ahí conlleva la alabanza, de ahí conlleva las buenas obras, de ahí conlleva como que cae en resultado toda esa clase de cosas buenas. Pero primero llega el yo poner a Dios como altísimo, como grande, como el Señor de mi vida. No le estamos adorando si andamos en pecado. No le adoramos si andamos descarriados. No le estamos adorando si nos ponemos a hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Le adoramos cuando hacemos su voluntad, le adoramos cuando amamos al prójimo, le adoramos cuando hacemos lo que Él nos mandó, como el ejemplo del Padre y del Hijo. El Hijo que ama a su Padre le obedece. Y nosotros tenemos el Padre más bello, tenemos el Padre más grandioso que cualquier persona podría desear. Si lo dice la Biblia, si los padres terrenales dan buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre espiritual? Ese sí no nos deja caer, ese sí no nos hace nada mal. Todo lo que hace lo hace para mí. Entonces, no sé si gustan, hacemos una oración para despedir, o si tienen alguna pregunta otra vez, si tal vez Mar, Nat, Gerson, Josué o Isaac tienen alguna pregunta, más que bienvenidos también.
O podamos hacer una oración para despedirnos entonces. Sí, amén. Amén, de mi parte estoy Padre satisfecho. nuestro, gracias por compartir, por estar permitiéndonos estar aquí, independientemente de los compromisos que tuviéramos, independientemente de las situaciones en las que nos encontremos. Gracias, gracias, porque cuando compartimos tu palabra nos acercamos cada vez más a tu presencia. Gracias, porque nos permites aprender un poco más cómo adorarte de la manera correcta, porque nos das la libertad de elegir entre el bien y el mal, y porque nos ayudas a elegir el bien por el amor que tenemos hacia ti. Perdónanos si en algún momento hemos decidido hacer nuestra voluntad y no te hemos adorado de corazón, sino que te hemos adorado de labios. Ayúdanos a corregir nuestras malas costumbres y ayúdanos a acercarnos a tu presencia hoy, mañana y siempre. Padre, perdónanos por nuestras faltas, nuestras ofensas. Permítanos hacer tu voluntad y no la nuestra. En el nombre bendito tuyo y de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Un placer ahí.